Y tenemos ese desafío. Y hoy quiero compartirles en unos minutos, bienvenidos todos, veo por ahí caras nuevas, bienvenidos. Bienvenida la tía Ana, bienvenida. Y su hija Paula, bienvenida. Ayer estábamos en el matrimonio de Héctor y Paulita. Qué bueno, y felicito a los mosqueteros por el trabajo que se viene haciendo en parejas. Yo ayer estaba muy contento, esto es parte de ese trabajo de impartir vida, principios. ¿Cuántos años, verdad? Impartiendo principios a Paola, a Héctor, compartiendo con ellos. Hasta que el muérgano se convenció de que sí, que era el matrimonio. Sí, ahí lo convencimos. Pero qué bonito todo lo que vimos. Las palabras del sacerdote, creo que fue una homilía bastante bíblica en toda su presentación. Y algo que nos resuena en la mente cuando escuchamos anticristo, ¿qué le pasa a usted cuando escucha anticristo? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa por sus emociones, por su mente? Anticristo, wow. ¿Sí? Y como el cine nos ha aditado tanto, nos ha programado, yo quiero mostrarles una perspectiva bíblica del lenguaje anticristo y del pensamiento anticristo que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo y los primeros apóstoles. Ese lenguaje anticristo que existía en la época de Jesús, que viene desde el Génesis. Ya en el Génesis usted encuentra ese pensamiento anticristo. Cuando la serpiente le habla a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Fernando, ¿qué le dijo? Seréis como Dios, como dioses. Seréis como dioses. Ustedes no necesitan a Dios, ustedes serán como dioses. Esto de los androides, esto es el intento del hombre ser como Dios, desafiar a Dios. Y anticristo puede resonar en su mente como terror, como miedo, pero yo quiero invitarles a que miremos en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y quiero que se fije en una palabra, la palabra mundo. Ahí en el griego sería cosmos. De ahí viene la palabra muy universitaria por estos días, cosmovisión. Y una palabra que creo que en círculos cristianos se está dando a conocer mucho más. Cosmovisión. ¿Qué le dice la palabra cosmovisión? Todos tenemos una cosmovisión, una forma de ponernos unos lentes y ver la realidad. ¿Cómo son sus lentes? Entonces los marxistas tienen la cosmovisión marxista y se ponen los lentes de Marx, de Engels,
se ponen los lentes para ver la realidad y juzgar y pensar conforme lo que ven. Cosmovisión. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Biblia de papel o todos tienen Biblia en su celular? Como ahora todos tienen Biblia en su celular y son modernos, entonces saque su iPhone 17. Todavía no ha salido, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahí en Primera de Corintios, ubíquese ahí, Primera de Corintios 2:12. Yo lo voy a leer en la versión, ¿qué sería esta versión? La versión Reina Valera. Se ve mucho más claro en otras versiones, con lenguaje mucho más actual. Dice, y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Vamos a hacer una exégesis rápida. Y nosotros, o sea, cuando dice nosotros es que no caben todos ahí. No caben todos. Y nosotros. Puse por ahí en Facebook, a mí me gusta tirar algunas cosas por Facebook y se armó una polémica. Por allá una señora me mandó unas palabras cariñosas. Usted no sabe nada de Jesús. Jesús no ama como usted dice. Bueno, yo no le respondo a gente necia. Más bien le respondo a nosotros. A nosotros sí. Y nosotros, diga nosotros. Toque al del lado. Nosotros. Bueno, no sé, está tocando un nosotros o no. Y nosotros no hemos recibido la cosmovisión mundana. Nosotros no hemos recibido el espíritu del cosmos. Ahí la palabra es cosmos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del cosmos. No hemos recibido la cosmovisión donde no está Dios, donde no está el espíritu de Dios, donde no se atiende a la ley de Dios. Yo no recibí esa cosmovisión en casa. Gracias a Dios por mis padres, los bendigo. Por los muchos tíos que tenemos que abrazaron la cosmovisión cristiana a tiempo. Mi papá recibió la fe, la cosmovisión cristiana. A los 15 días dice mi papá que subió allá a Cerro Negro, se llamaba, bien adentro en la montaña, subió a buscar al abuelo, a la abuela, y les impartió la cosmovisión Cristo. No les impartió una religión cristiana. Jesús no fundó una religión cristiana. Jesús predicó el evangelio del reino, lo que quiere decir que si usted es de religión cristiana, todavía está a medio camino. Eso es grave, Robert, eso es grave, pero se lo voy a declarar. Si eres católico evangélico, todavía estás en el kinder. Amén. ¿Sabe por qué sé que estamos en el kinder? Porque por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús predica el evangelio, él dice: ustedes deben hacerse ciudadanos de mi reino y deben adoptar el lenguaje de mi reino y deben aprender a pensar con mi mente.
Por eso cuando una persona recién empieza a venir a una iglesia cristiana y toma discipulado, mentoreo, toma los primeros doctrinas, la doctrina es importante. Pues hermano, usted si ya hizo todo eso, usted todavía está en kindergarten. Jesús enseña la cosmovisión del Evangelio para que usted se haga ciudadano del reino, no miembro de una iglesia, aunque somos miembros de una iglesia. Y yo pastoreo en esta iglesia a miembros que han confesado a Jesús. Nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo y hacernos ciudadanos del reino de Dios. Y luego dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del cosmos, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Nosotros, los llamados, y voy a ir aclarando 3 grupos. Hay un grupo de los llamados, nosotros. Y hay un grupo de los que no son nosotros, que su cosmovisión es anticristo. Y Pablo explica entonces la cosmovisión griega es anticristo. La cosmovisión judía es anticristo. Pero en las redes sociales te lo venden como que si tú abrazas el pensamiento hebreo, estás abrazando el lenguaje de Dios. Y si aprendes el alefato hebreo, estás aprendiendo el lenguaje de Dios. Es todavía lenguaje anticristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque todavía no reconocen a Jesús como el Mesías. Para los judíos todavía hay un velo. Para el judaísmo hay un velo. El católico ve a Jesús hasta la cruz. Por eso los lugares de culto católico tienen la cruz y la imagen, el Cristo crucificado. Pero el católico regularmente no pasa de la cruz a ver al Cristo exaltado, entronado en gobierno, y que esa mente y ese lenguaje de ese Cristo exaltado te permee a ti, en tu pensamiento y en tu lenguaje y en todo lo que tú haces. Y el evangélico ve a Jesús hasta la resurrección. Pero el evangélico mira al católico con deseo. Ay, mire, no lo ven sino hasta... No, pero es que usted tampoco lo ve exaltado. Porque si lo vieras exaltado, si nosotros tuviéramos la cosmovisión cristiana del Cristo exaltado, pues no tendríamos tantas derrotas, tantos fracasos, y estaríamos en un lenguaje de gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Tendríamos un lenguaje de gobierno, con nuestros hijos tendríamos un lenguaje de gobierno del tipo Cristo exaltado. Si yo te pregunto, ¿dónde están tus hijos? Rápidamente sé en qué grado del kindergarten vas. Si yo te pregunto, ¿dónde está tu esposo? Tu esposa, rápidamente voy a saber en qué revelación del Cristo te has estado moviendo, piensas, hablas, tienes la imagen. El Cristo de la cruz es una imagen, es una revelación de Cristo. El Cristo resucitado es otra imagen, es una revelación de Cristo. Pero el Cristo exaltado es donde nos tenemos que graduar. Yo no sé ahora que Richard se va para ¿dónde es? Polonia.
¿sí? Están haciendo los trámites. ¿Qué Cristo vas a llevar? ¿El que has aprendido de tus pastores? ¿De esta iglesia, de este mentoreo? ¿O cuál? Porque dependiendo de esa cosmovisión también es la conquista de cosas. Para tener un matrimonio de 27 años como el que hemos tenido con mi esposa Adriana, yo necesité, en un momento de mi caminata de fe, necesité dejar el pensamiento anticristo de los evangélicos y convertirme al evangelio del reino. Tuvimos problemas, ajustes, sí. Un día Adriana me sacó la maleta en Venezuela y me empacó la ropa y me dijo, te vas. Yo dije, me dio fue risa, me eché fue a reír. Teníamos crisis por el país, crisis por la economía, crisis porque el carro me fundió el motor, o sea, era un huracán de crisis. Y cuando yo estoy en crisis grito y me enojo y se me sale el Chucky. Dejo de ser pastor. Nosotros, diga conmigo, y nosotros. Entonces Pablo le está escribiendo a una congregación de creyentes que tienen una revelación del Cristo exaltado. Ya Pablo les predicó del Cristo exaltado. Ya Pablo les enseñó, pero tiene que escribirles desde lejos una carta porque los muérganos se desgraduaron. ¿Sabe qué es desgraduarse? Que el apóstol los dejó allí, en esta cosmovisión de Cristo, y ellos se devolvieron. Y dice que les mandó 3 cartas. La primera era tan dura que no la dejaron en el canon bíblico. La primera carta que les mandó el apóstol, corrigiéndolos, era tan dura que prefirieron no dejarla en el canon bíblico. O sea, la que leemos como primera es la segunda, y la que leemos como segunda es la tercera. Yo no me imagino a Pablo escribiendo enojado, pero enojado, salido de los cueros. Por eso no quedó en el canon esa carta. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Entonces ya aclaramos quiénes son nosotros. Un creyente que tiene la revelación de el Cristo exaltado. Ya tuvo la revelación del Cristo crucificado, ya tuvo la revelación del Cristo resucitado, ahora tiene una revelación, ya se graduó en la revelación del Cristo exaltado. A ver, ¿quiénes aquí no se han ni ha graduado de revelación del Cristo exaltado? Yo todavía no me he graduado. No pretendo que ya lo alcancé. Todavía me toca levantarme todas las mañanas. Señor, revela tu gloria, la gloria que tienes allí con el Padre, porque estás sentado a la diestra del Padre. Revela esa gloria. Y batallo con mi propia alma. Y la sala lleva 7 años abierta. Yo digo, si yo batallo, ¿cómo serán los demás entonces? Todos estamos en esa misma batalla. Tóquele el hombro a su vecino, dígale, corramos hacia la meta de un Cristo ¿qué? Exaltado. Y nosotros, siga leyendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu anticristo del cosmos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido para que sepamos. Entonces la palabra cosmovisión, vamos a ver la siguiente presentación. Cosmovisión viene de la palabra alemana Weltanschauung, ¿cómo lo diría Hitler? Weltanschauung, que está formada por los términos Wel, que significa mundo, y Schauung, que significa observar o mirar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Toda persona que ha recibido el Espíritu que proviene de la revelación del Cristo exaltado. No hay otra revelación más allá. Toda persona que ya arribó a la estatura en Cristo tiene la mente de Cristo. Juzga todas las cosas con la mente de Cristo y él no es juzgado de nadie. Siga leyendo, verso 14, 14. Verso 14. Yo soy el que estoy predicando. Pero el hombre natural no percibe. ¿Quién es el hombre natural? El que no es del grupo de nosotros. Vuelvo y repito, hay un grupo de nosotros, los llamados. Yo he encontrado católicos llamados y evangélicos perdidos. He encontrado evangélicos llamados. Entonces no se trata de un nombre de una religión o de un credo, se trata de una revelación. Nosotros, y luego Pablo empieza a hablar del hombre natural, el otro grupo, pero el hombre natural no percibe ¿qué? ¿No percibe qué? Las cosas que son de nosotros. El hombre natural no percibe las cosas que son de nosotros, porque para él son ¿qué? Locura. Entonces aquí está hablando de los griegos. Para los griegos la cruz y que un Dios hecho hombre, un Dios encarnado vaya y se deje matar, eso es para los griegos, para el hombre natural, eso es locura. Entonces Pablo empieza a decir que si tú tienes una cosmovisión de pensamiento griego, tú no aplicas para la vida del Espíritu. ¿Qué hacen los griegos? Buscan el conocimiento por sofía, por filosofía. Los griegos necesitan ver, observar, al observar filosofan. Entonces por allá, en la antigua Grecia, uno de los filósofos griegos dijo, bueno, todo está constituido de fuego, por el fuego, el aire, el agua y, ¿cuál es el otro? La tierra. De ahí viene todo. Otro observó otra cosa y filosofó sobre eso. Y Pablo confronta a los griegos y los llama hombres naturales. Su cosmovisión es de conocimiento filosófico, hombres naturales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, nosotros, dice Pablo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de
Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire esta presentación. Hay una lucha por discernir la verdad. Usted y yo estamos en una lucha todos los días. Cuando abres Instagram, cuando abres Facebook, cuando vas a una noticia, cuando vas a la universidad a estudiar una carrera, hay una lucha por discernir la verdad. Usted viene a esta iglesia y usted dice, bueno, ¿será que el pastor Jairo en verdad nos está ayudando, entrenando a discernir la verdad? La palabra en este lugar nos está ayudando a juzgar otras cosmovisiones desde el nosotros. Yo me tengo que parar en la mente de Cristo y mirar hacia el progresismo, y mirar hacia el marxismo, y mirar hacia el naturalismo, y mirar hacia el relativismo liberal, y mirar hacia el evolucionismo y decir, y juzgarlos desde una posición de autoridad en Cristo, y no un juicio legalista ni fanático, un juicio con evidencias. ¿Cuánto llevas en la iglesia? No, yo llevo 20 años. ¿Te puedes parar ante un marxista y presentarle la revelación de Cristo? No, es que a mí no me gusta discutir con eso. Pues tienes que hacerlo. Es que no tienes otra opción si eres de nosotros. Me gusta el carácter de Camilo, y siempre le he dicho a Camilo, tienes el carácter para pararte en cualquier escenario a hablar de Cristo. No, es que a mí no me gusta evangelizar, yo prefiero no entrar en conflicto. Pues no eres de nosotros. Nosotros sí entramos en conflicto con todas las demás cosmovisiones que no corresponden a la verdad en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste una persona de otra cosmovisión para Cristo? No, eso fue cuando andaba en el primer amor, o sea, el primer año que llegué a la iglesia. Y los demás años, ¿qué has hecho? ¿Mantenimiento a tu carnalidad? ¿Mantenimiento a tu naturaleza pecaminosa? ¿Has repetido un año 20 veces? Por eso el nosotros es una estatura. Nosotros es una posición de autoridad. Si Cristo está sentado en lugares celestiales con Cristo, con el Padre, si está sentado a la diestra de poder y autoridad, y Cristo en su última oración en Juan 17 dice, Padre, donde yo estoy, quiero que Ana esté. Quiero que Gabriel esté, que Jairo esté, que donde yo esté, quiero que ellos estén sentados conmigo. Eso cambia su manera de orar. Usted ya no ora de la tierra al cielo, usted ahora ora de la posición de autoridad que tiene hacia las circunstancias, hacia la tierra. Amén. No digan amén todavía. Hemos estado 6 meses enfrentando un argumento físico de mi esposa, día a día, mañana a mañana, semana a semana, y resistiendo este argumento y hablándole a ese quiste con una autoridad yo le puedo hablar, yo puedo orar, Señor, si es tu voluntad. Señor, ¿por qué no me hace el milagrito y se va el quiste de mi esposa? Tu oración te delata. Yo tengo que orar por mi esposa desde una posición de autoridad, sentado con Cristo. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales.
y te ordeno en el nombre de Jesús, quiste no tienes autoridad para estar ahí, te secas en el nombre de Jesús, desapareces en el nombre de Jesús. Es diferente. Revisa tu manera de orar. Si tú todavía tu oración es de la tierra al cielo. Señor, que me vaya bien esta semana. Sí, Señor. Es que a usted le tiene que ir bien. No tiene que orar por eso, porque usted ya está sentado en lugares celestiales de autoridad con Cristo Jesús. Nosotros, diga nosotros. ¿Quiere ser de nosotros? Pero el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. El que camina por el Espíritu tiene la capacidad de evaluar toda la realidad y juzgarla desde la posición de autoridad en Cristo. Y a veces nosotros caemos pesado. Por eso debemos tener también amor. Por eso debemos tener también bondad y compasión, otros frutos del Espíritu. Si no, en esa posición de autoridad, tenderíamos a rayar en el fanatismo, ¿verdad? Nosotros, usted está luchando últimamente por discernir la verdad. Entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, más escasa será la gente de nosotros. Entre más nos acerquemos a ese momento de la segunda venida de Cristo, las iglesias estarán llenas de gente carnal, endemoniada, llena de gente en su cosmovisión natural. Y nos estamos acercando rápidamente allí, a ese momento de la venida de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Elon Musk sacó el androide. Por eso lo sabemos. Por esos pequeños detalles, uno dice, wow, esto se acelera. El Señor viene. Pero no esté pendiente del anticristo, sino esté pendiente del Cristo de gloria que viene a la tierra. Yo estoy pendiente de lo que dice Habacuc: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sabe qué va a pasar en la tribulación y en los hechos apocalípticos del último tiempo? Que así como la mujer en parto, algo van a hacer. Van a ser una generación que va a poder conocer a Dios y va a llenar la tierra de la gloria de Dios. Amén. ¿Ha luchado usted por discernir la verdad? ¿Qué hago en este caso? ¿Voy por aquí o voy por acá? ¿Qué hago en esta relación? ¿Digo sí o digo no? ¿Qué hago en este noviazgo? ¿Agrado al Señor o no agrado al Señor? ¿Qué hago en este negocio? ¿Glorifico a Dios o no lo glorifico? Todos los días estamos luchando por discernir asuntos. Y por favor entiéndame, ¿desde qué posición Cristo usted resuelve los asuntos de casa, los asuntos de economía? ¿Desde qué posición de autoridad usted ora? Y créanme, los hermanos evangélicos también oran de la tierra al cielo. Ay, Señor, ¿será que sí? Señor, pero si tú me mandaras un empujoncito
y me ayudaras con esto. Y parecen una viuda desconsolada orando. Porque la posición de tu revelación te hace orar desposeído, sin autoridad. Te hace orar de esa manera. Tu cosmovisión todavía está en el mundo natural. ¿Cuál es entonces el espíritu que usted ha recibido? Pregúntese, porque esto es crucial para lo que falta de año, y de esta respuesta depende cómo usted cierra el año, y de esta respuesta depende dónde Gabriel y Andreina van a depositar a sus hijas, en qué cosmovisión se va a mover la casa, el hogar, en qué cosmovisión vamos a entrenar a nuestras generaciones. ¿Cuál es el espíritu que usted ha recibido? ¿El espíritu de Dios, la revelación del Cristo exaltado? ¿O usted es hermanito evangélico de cosmovisión griega, de pensamiento natural, o de cosmovisión hebrea? ¿Sabe qué le pasaba a los hebreos? Ya hablamos de los griegos. El otro grupo es el de los hebreos. Y Pablo dice, los hebreos piden señal, ¿verdad? Ellos piden señal. ¿Recuerda a Gedeón poniendo el vellón? Pidió una señal. Las hermanas que buscan novio piden señal. Si yo abro la puerta y en ese momento, antes que yo abra la puerta, un príncipe azul me abre la puerta, quiere decir que ese es. Hay mucho hermano en Cristo, casi que hechicero, pidiendo señales. Cuando uno no tiene una revelación del Cristo exaltado, ¿qué le queda? Moverse por señales. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si abro, se destapa. Si cierro, ¿qué va a pasar? Y andamos como los hebreos. Y Pablo le dice a los judíos del judaísmo, ustedes también tienen un pensamiento anticristo. Ustedes piden señal. Los griegos piden ver. Piden señal. Cuando Jesús pasó por el estanque de Betesda, ¿cuántos paralíticos había? Como 5,000. ¿Cuántos enfermos había? Como 5,000. Y dice que Él pasó de largo. Porque ellos, ¿qué buscaban? Una señal de un ángel que venía y tocaba el agua, y entonces tan pronto el primero que se tirara quedaba sano. Así andamos muchos en nuestra práctica de fe, pidiendo señal. Chuchito, ¿será que sí? Por fin me casa o no me casa. ¿Será que este negocio sí? ¿Será que? Pidiendo señal y no andando por certeza y por autoridad. Yo no quiero ser del grupo de los que quieren ver para creer. ¿Recuerda Tomás? Tomás pidió señal porque él pensaba como pensaban los judíos, los hebreos. Si yo meto su mano, no le bastó con verlo. Si yo meto su mano en su costado y la señal está que ahí está la herida, entonces Él es el Maestro resucitado. ¿Y qué hizo Jesús? Lo regañó. Le dijo, no, Tomás, la fe no es esto. La fe en mí no es esto. Si usted todavía ora y ve las estigmas de Jesús ahí en su imagen, las estigmas aquí, los clavos, las marcas,
pobrecito mi Señor, mire cómo me lo dejaron. Ese no es el cuerpo de Jesús resucitado. El cuerpo de Jesús resucitado no tiene estigmas. Entonces pregúntese, ¿qué fue lo que tocó Tomás? ¿Qué tocó Tomás? ¿Tocó una herida o tocó un cuerpo de gloria? La revelación de Cristo que tú tienes es la cosmovisión que te hace ver una realidad. Dos cosmovisiones anticristo. Vaya al versículo 4, deme 5 minutos más, contabilícenlos por favor, Janet me contabiliza ahí 5 minutos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Leamos desde el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de griegos, de humana sabiduría. No fue con filosofía. Yo no vine a ustedes con filosofía, sino que vine a ustedes con demostración. ¿De qué? Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quiénes persiguieron a Pablo por predicar así? Los fariseos y los saduceos, los religiosos del judaísmo, persiguieron a muerte a Pablo por predicar así, por demostrar con la predicación el espíritu de poder. Siga en la lectura, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no ni de hebreos, ni de griegos, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, cosas que ojo no vio. ¿A quién le está dirigiendo esa frase Pablo? Feder, ¿a quién? ¿A quién le está dirigiendo esa frase? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Y este otro grupo? ¿Y este de acá del centro? ¿Este cuál es? Ustedes están aquí. Me temo que he perdido 30 minutos. Los griegos. ¿Qué dice Pablo de los griegos y de los hebreos? Esto es pensamiento, lenguaje anticristo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué les sucede a nosotros? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no hay una sabiduría humana, pero hay una sabiduría de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para nosotros, diga, para nosotros. Amén. Entonces los hebreos, ¿qué dicen? Dame una señal. Dame una señal. Cuando yo encontré a Adriana, por fin, después como de 10 novias que tuve, yo fui carnal también, no crean, bien carnal. Por eso yo digo que cuando usted vaya a pecar, peque bien, no peque regular, peque bien. Cuando por fin
me doy a la tarea de orar en el Espíritu y esperar en Dios, entonces el Señor trae la respuesta a Adriana. Cuando yo veo a Adriana, identifico que Dios la está trayendo a mi vida. Ella vino a mi vida por palabra del Espíritu. Todavía no la había visto y el Espíritu unos minutos antes había hablado y me había dado testimonio y me había dicho, la única vez que he escuchado audiblemente al Espíritu, la única vez tuvo que ser con Adriana. Y escucho muy suave, aquí está tu esposa. Wow. Año 92, campamento de jóvenes, Cruzada Cristiana en Mariquita, Tolima. Año 92. Aquí está tu esposa. Y habían como 120 jóvenes, como 80 jovencitas. Yo empecé a mirar las líderes, ¿no? Habían grupos de líderes de mujeres. No, esta está muy fea, esta no puede ser, esta está muy alta, esta es muy... O sea, yo empecé a ver, ¿ve? ¿Cómo uno puede caer de repente en el discernimiento de ver griego? Les estoy enseñando qué tanto de anticristo hay en su mente. Yo empecé a ver, esta está muy vieja, esta es muy adulta. Total que hice una inspección rápida y dije, seguro comí frijoles trasnochados. Eso debe ser los vapores del frijol que me subieron a la cabeza y estoy divariando. Pero de repente, de en medio de todo ese grupo sale una chiquitica así, bueno, vamos a hacer la lista. ¿Saben cómo es Adriana, no? Vamos a hacer la lista, por favor, hagan una fila, vamos a empezar a inscribirlos a todos. Y yo, ve, ¿y esta de dónde salió? Le quedaban grandes los overoles que traía. Unas piernitas de mirla, flaca. Pero Dios había hablado. No necesité ver en primera instancia. No necesité pedir señal, porque Dios había hablado. Si usted está sentado en lugares de autoridad con Cristo, si la revelación que tienes de Cristo ya te ha sido confiada, Él te va a hablar para todos los asuntos y no vas a necesitar ver. A ver, diga, ni vas a necesitar, sino disfrutar de la autoridad en Cristo. Yo quiero ayudarle en esta mañana. Mi tarea no es venir a condenarle, no, a mí me falta. Pues yo quiero que se vaya sintiendo, wow, yo no tengo eso todavía. Yo no tengo eso que acabó de decir el pastor. Yo no me siento que soy de nosotros. Nosotros no es un título de una iglesia, de una religión. Nosotros es una posición espiritual de autoridad. Sí, pastor, admito, yo me lo paso pidiéndole al Señor que me permita ver, a ver si me convenzo. ¿Quiere ver milagros? Pues vaya a una campaña de milagros, los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los ojos, pero después la gente sale para el mundo a perderse. La gente pide, también hay otro grupo que pide señales. Y es pensamiento anticristo. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La sabiduría de Dios. Entonces váyase con esto. La sabiduría de Dios es el grupo al que le habla Pablo. Gente con la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que ganamos a una persona que no está en Cristo? Por la sabiduría
de Dios, con demostración de poder. La próxima vez que le digan que hay una persona con cáncer, pues vaya y ore. Tiene que ser con demostración de poder. La próxima vez que haya una situación difícil en una pareja, venga, les voy a enseñar a Cristo, con demostración de poder. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo creo que es el capítulo 3, voy a buscarlo acá. Estas Biblias electrónicas a veces me quedan como grandes. Estoy en el 2, tengo que ir para el 3, tengo que hundir acá. Ok, listo. Vaya un momento al capítulo. Me gustan más las de papel, definitivamente. Vaya al capítulo 1, versículo 24. 1, versículo 24. Póngase de pie y lo leemos. Pero nosotros, ¿ya pasaron los 4 minutos? ¿Sí? No, este cronómetro me falló. Van 10, Dios mío. Me deben un almuerzo porque les di 6 más. A ver. ¿Por qué? Verso 23. Porque los judíos, judíos, mírenme, porque los judíos piden ¿qué? ¿En qué grupo está usted todavía? No, yo soy de Cristo. ¡Ah! Cuento. Usted todavía pide señales. Hermano de señales. Ahora, no despreciemos al que todavía está pidiendo señales. Créame, hay un kinder, hay un propedéutico, hay unos primeros pasos, sí, pero usted no se quede allí. Si usted se queda viendo solo el Cristo crucificado, eso es una revelación, pero no es toda la revelación del Hijo. Ayer en la homilía el sacerdote le hacía énfasis, ¿no? Me gustó que el sacerdote fue bastante cristocéntrico. Solo en la última curva, pues bueno, hizo lo de la Iglesia Católica, encomendarlos que la Virgen los guardara, que fuera su mamá y todo eso. Pero ahí yo ya no participé, pero sí participé del 90% de todo lo que dijo y expresó. Y ahí dice muy claramente, porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Ver, filosofía. Para filosofar hay que ver, observar, tener mucha observación. Ok, ¿entendido? Los judíos, entonces la próxima vez que se le acerque por ahí un hermano, mire que le estoy pidiendo una señal al Señor, a ver si me da un trabajito. Dale sinvergüenza, todavía pidiendo señales, y tantos años que tiene en Cristo. ¿Cómo le parece, tía Ana? Tiene cara de pedir señales. Pero para eso viene la palabra en esta mañana, a ver si por fin nos salimos del grupo de las señales y del grupo de los que quieren ver para tener conocimiento. Este es el conocimiento científico, el de ver, el que se aplica en la universidad. No es mal para las cosas humanas, no está mal, pero para las cosas que tienen que ver con la salvación, esta sabiduría no sirve. Esto déjeselo al laboratorio. Pero luego dice, pero nosotros, usted puede decir en esta mañana, pero nosotros. Y si no lo puede decir con libertad, no hay problema, sea sincero. Yo creo que todavía no estoy en el grupo de nosotros.
Yo creo que todavía hay algo que todavía Dios tiene que trabajar dentro de mí. Hay algo que todavía Dios tiene que tratar dentro de mí. Todavía le coqueteo las señales y todavía le coqueteo al ver, filosofar, método científico. Todavía me cuesta ver al Cristo de gloria y sentarme con Él. O sea, usted lo puede ver el Cristo exaltado. Pero siéntese con el Cristo exaltado y va a empezar a recibir instrucciones. Siéntese allí, en lugares celestiales. Jesús lo dijo en la oración de Juan, verso 17. En la última cena, antes que fuera arrestado, Jesús oró al Padre y dijo: Padre, listo, voy a la pasión por obediencia, pero donde yo esté, quiero que ellos estén conmigo. Tu oración no puede seguir siendo de la tierra al cielo. Porque vas a fracasar en la vida del Espíritu. ¿Está entendiendo, Robert, cómo se libera una familia, cómo se libera una circunstancia, cómo se rompe un cerco económico? No es pidiendo señales, Señor, que me vaya bien. No le tiene que ir bien si estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Te tiene que ir bien. Te tiene que venir el esposo que necesitas. Te tiene que venir la esposa por la que estás orando. No cualquier moco pegado en la pared. Por favor. No cualquier migaja de la mesa. Cuando el Señor trajo a Adriana a mi vida, trajo un tesoro. Porque le pedí al Señor ese tesoro, esperé ese tesoro. Busqué al Señor en oración. Oré desde un lugar de autoridad. Señor, dame la esposa que necesito. Y no le pedí señales al Señor. Esperé en Él la sabiduría de Dios. Pero nosotros, diga, ¿tiene Biblia en la mano? Es que sin Biblia es muy difícil. Versículo 23, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando Fernando está repartiendo arepas y vendiendo arepas, ¿qué hace? ¿Vender arepas? No, arepas es el pretexto de Dios para que gane a muchos bogotanos para Cristo. Cuando Rodolfo va con su set de fotografía y hace un servicio, el set de fotografías es el pretexto de Dios. Allá en Unilago recibir ese cliente es el pretexto de Dios. ¿Para qué? Para que te conozcan y conozcan la atmósfera de Cristo que tú tienes, la atmósfera de poder que tú tienes. Amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente Él es ¿qué? Para los que piden señales, Cristo es ¿qué? La cruz es ¿qué? Tropezadero, escándalo. Pero para los griegos es ¿qué? Locura. Un Dios, un Mesías. Mire, para los judíos, un Mesías que va a la cruz. No, nosotros esperamos es un liberador, armado, guerrero. Y resulta que fue un siervo en debilidad que va a la cruz y se entrega. Para ellos fue ¿qué? Escándalo. Y para los griegos, Dios no puede poseer cuerpo, porque cuerpo es malo. Dios no puede poseer cuerpo porque el cuerpo es el carnal, vendido al pecado. ¿Cómo la divinidad puede estar en un cuerpo carnal? Eso es locura. Pero Dios lo planeó así, para callar la boca de estos, y hacer un llamamiento santo a estos. Amén.
les he predicado. Y perdonen que me exalte por momentos, pero es que Cristo es mi pasión. Cuando yo leo en la palabra, porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas, si de Él son todas las cosas, a mí me conviene estar en Él, porque entonces todas las cosas también son para mí. Amén. Que nada te detenga, que nada te detenga, que nada te detenga de este llamamiento en Cristo Jesús. Haga una oración allí donde está. Mientras escucha el verso 24, más para el grupo de los llamados, que pueden ser de los judíos que son llamados, de los griegos que son llamados, Cristo es poder de Dios. Diga conmigo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿A quién necesito? A Cristo. ¿De quién me lleno? De Cristo. ¿Por qué? Porque estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aprenda a juzgar las cosmovisiones desde el llamado Cristo. Desde este llamado Cristo, aprenda a juzgar todas las cosas. ¿Qué Petro está gobernando? Aprenda a juzgar el gobierno de Petro desde la posición Cristo. Aprenda a guiar una casa, unos hijos, a que tengan la mente de Cristo, a que aprendan a tener la mente de Cristo. Enseñemos a nuestros jóvenes a tener la mente, a ser entrenados en la mente de Cristo, a manifestar el poder de Dios en toda circunstancia. ¿Cuántos jóvenes aquí quieren casarse? Están pidiendo al Señor por ese esposo, por esa esposa. Camilo ya empezó a orar. Jamie ya empezó a orar. ¿Desde qué posición está orando ya? Señor, dame una señal. Si me abren la puerta del taxi, ese es. No, desde una posición, Cristo. Cuando Dios, por el Espíritu me habló, aquí está tu esposa, Dios no se equivocó. Ahí estaba mi esposa. Que hubo que pasar por un proceso de conocernos, de noviazgo, 5 años esperando, un proceso de noviazgo, había que esperar, amén. No hay que correr, no hay afán. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para nosotros la cruz no es escándalo, ni es locura, sino que es poder de Dios para salvación. ¿De qué te salva? Del sistema de pensamiento anticristo, de este cosmos, de este mundo. De eso te salva tener la mente de Cristo, que tú puedas juzgar todas las cosas, que tú no seas juzgado de nada ni de nadie, porque tienes la mente de Cristo. Ricardo y Yurani están en la tarea de su hija, esperada, batallada, orada, luchada, anhelada. ¿La trajo el Señor por una señal? Ricardo, ¿la trajo por un ver? Necesito ver, y si veo, una vez Ricardo me dijo, Yurani, estábamos orando, no conocíamos todavía
quién era, de quién se trataba. Yo le hacía preguntas, ¿y si es muy grande? ¿Y si es muy pequeña? ¿Y si es así? Y Ricardo dijo, Dios sabe lo que necesitamos, lo que hemos pedido. Dios sabe. Y lo que Dios trae es perfecto en su respuesta. Cuando uno tiene la mente de Cristo, habla así. Amén. ¿Tenemos la mente de Cristo? Amén. Quedaron como aplanchaditos. No. ¿Tenemos la mente de Cristo? A ver, ayúdele a su vecino, tóquele la cabecita, dígale, hay que tener la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Vuelvo y digo, queridos, yo no pretendo haber ya alcanzado que yo soy el super fe, que me lo paso pues sentado en lugares. A mí también a veces se me pierde la pista. Y tengo que ir en ayuno, y tengo que ir en oración, y buscar en la palabra, y retomar mi posición en Cristo. ¿Por qué? Porque el espíritu de anticristo de este mundo es fuerte. Es fuerte. Los muchachos están batallando con ese espíritu de anticristo, que les está diciendo, no te cases, no tengas hijos. Bogotá lleva 2 años ya decreciendo. Bogotá empezó a decrecer. Para el año 2050, Bogotá tendrá 48 millones de habitantes. Para el año 2050. Cuando debía haber pasado los 65 millones de habitantes, tendrá 48 millones. ¿Por qué? Porque el espíritu de anticristo, el lenguaje anticristo está muy metido en todo. Hemos tenido que sanar jóvenes aquí, presentándoles el nosotros en Cristo y decirles, el Señor te llamó a tener una descendencia, y una descendencia bendita que poble la tierra. Amén. Eso es anticristo. Cuando una joven concibe, yo tendré si acaso uno. Y uno habla con las jóvenes cristianas, evangélicas. Cuando te cases, ¿cuánto? No, nada, perrijo, gatijo. ¿Cómo así? ¿No vas a tener? No, pero para traerlos a sufrir. Eso es lenguaje anticristo. Se nos olvida que Dios sigue enviando respuestas en forma de bebés a la tierra. Se nos olvidó. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por la fe, por lo menos, levanten la mano y digan, yo tengo la mente de Cristo. Ahí bregando, chapaleando, pero ahí. A veces me toca arrastrarme para tenerla, pues arrástrese. Pero no se pare. Tenga usted la mente de Cristo. Los jóvenes que están en las universidades, con tanto relativismo liberal que es la religión de las universidades, aprendan, jóvenes, desde una posición Cristo, a ver las cosmovisiones que les enseñan en la universidad y juzguen con autoridad lo que sus profesores les dicen, hagan debates, párense firmes frente a esta cosmovisión anticristo que nos ha tocado vivir. Padre, gracias, de gracias al Señor, pida fortaleza, pida al Espíritu de Dios que envíe su ayuda. Usted necesita tomar decisiones de vida. Señor, mi esposo, mi esposa, mi hogar. Señor, no quiero pedir señales, ni quiero moverme por vista, quiero moverme por el rema de Dios, quiero moverme en la guianza de Dios, quiero moverme en el hablar de Dios a mi espíritu. Enséñame, Señor, a tener la mente de Cristo, a vencer este sistema anticristo que nos está rodeando por todos lados, a juzgar este sistema con autoridad, a juzgar las cosmovisiones que hay alrededor nuestro desde la autoridad en Cristo Jesús. Señor, que cada uno de nosotros
traigamos una respuesta de Dios a esta ciudad. Los jóvenes que están en esa búsqueda de conformar una vida en pareja, de conformar una vida de hogar, de tener una descendencia. Dios, que no sean convencidos sino por la palabra del Espíritu. Que sean retados y desafiados por la palabra del Espíritu. Ana María, Richard, que están decidiendo migrar, Señor, que sea la dirección del Espíritu. Si esta no es una puerta que Dios abre, que esa puerta se cierre, Dios. El oír de Dios, el oír de Dios. Pida al Señor que abra sus oídos espirituales. Pida al Señor que corra el velo y le permita ver desde una posición de trono de autoridad con Cristo Jesús. A mí me estremece que hayan lanzado comercialmente los Android esta semana, de Elon Musk, de la empresa Tesla. Esto solamente nos indica que entramos más en el cumplimiento de las últimas cosas antes de la venida de Jesús, antes de la venida de Cristo. Serán varias cosas cumpliéndose, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No pierda ese nosotros. No lo pierda por un pensamiento anticristo. Batalle, pelee, luche, levántese, busque al Señor en oración, búsquelo en la palabra. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Puede darle un abrazo a la persona que está a su lado y bendecirla y declarar: tú tienes la mente de Cristo.